Así es. Este, Javi, mira, estuve estudiando, o- no, no, en serio, porque como yo te mencioné, hay muchas cosas que yo las sé, pero ¿qué pasa? Tengo como la gran película y Claro, me faltan los fotogramas, claro. digamos, Sí, ¿sí? sí. Para poder hacerlo un poco más exhaustivo. De todas maneras me di cuenta de que no estaba tan mal, No, cambió muchas ok. cosas, sobre todo del periodo de Rosas que las tenía bastante frescas, pero de todas maneras, mira, encontré un par de cosas muy interesantes, eh, porque como de alguna manera venimos viendo, hay como una suerte de cuestión de ciclos que se repiten en la Argentina, ¿no? Sí, Eh, de una forma que no solamente es sorprendente, sino que en algún punto hasta es grotesco, porque pareciera que no pudiéramos salir de ese ciclo, ¿no? Y bajarnos de esa calecita de una vez para hacer otra cosa. como que no aprendimos. Algo claro, algo diferente. Y entonces resulta que encontré que después que Rosas termina su primera gobernación, pero que deja como que la legislatura elija a alguien que es de su confianza, en un momento dice, en la elección de ese sucesor, la opinión de Rosas del sucesor que va a elegir la legislatura es decisiva. Y que sus preferencias se habían orientado hacia Balcarce, que había mostrado docilidad. Entonces, el autor del libro pregunta, ¿conservaría Balcarce la docilidad una vez que estuviera, En el eh, poder. claro, en el poder con la primera dignidad de la provincia? Al suponerlo, Rosas no fue sino el primero entre los talentosos hombres públicos argentinos que se preparaban para amargos desengaños. Y la verdad es que cuando lo leí, me resultó, obviamente enseguida me vinieron a la Sí. mente Te muchísimas. diría que hasta cómico, ¿no? Claro, exacto. Tiene hasta esa cosa que parece grotesca. Grotesca, tipo, ¿cómo te podría decir? Hay una película, no sé si la habrás visto porque tiene muchísimos años, tiene como 40 años ya, que se llama Esperando la carroza. Sí, 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 la Bueno, conozco, la conozco. ¿qué es eso? Termina siendo grotesco una situación que es trágica, termina siendo tragicómica por lo grotesco de Sí, sí, todo sí. lo, hasta irreal es, o surrealista, Es todo un ¿no? género, el grotesco. Sí, sí. Claro, claro que sí. Entonces, cuando leí esto, dije, no, 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 esto lo tengo que señalar para leérselo a Javier, porque como digo, además, enseguida me vinieron a la Claro. mente Vos muchísimos otros casos. seguramente tendrás más casos que yo. Yo el caso que tengo más a flor de pie es lo de Alberto y Cristina. Viste que Bueno, Alberto iba a ser un títer y al final el tipo bueno, hizo lo que quiso. pasó con él, esto fue el último, Sí. pero pasó, por ejemplo, con Néstor Kirchner respecto de Dualde, Ah, que, claro. eh, Sí, que Cristina en un momento, en un discurso, le dijo que, dirigido a Dualde, que él no iba a ser, que Néstor no iba a ser el chirolita de nadie, como la marioneta de nadie, ¿no? sí. Pero bueno, pasó con Irigoyen, pasó con Roca, pasó con muchos gobernantes, Claro. muchos. Y la otra cosa que sí, Bueno,
perdón. Vamos a ver, es el desencuentro entre presidentes y vicepresidentes. Son como un clásico argentino. Era el que te iba a decir, porque también, no sé si están a flor de pie, pero Villarroel y Milei, viste que también era Sí, como que al principio eran sí, sí, culo y calzón, como decía mi abuela, sí. Y y sí, de claro. repente, sí, Pero nuevamente pasó con ellos, pasó con Alberto Fernández y Cristina también. Claro, Kirchner. Cristina era pas- vicepresidenta, es verdad. Claro, pasó con Cristina Kirchner y Cobos, pasó con Néstor Kirchner y Scioli como vicepresidente. Cobos, me Eh, suena un montón Cobos. Siento que Cobos lo debería conocer. fue Sí. vicepresidente de la primera presidencia de Cristina Kirchner, que fue Ok. el que se opuso a la ley 125 para ponerle más retenciones al campo Ah, en el ¿se Senado. opuso? Tuvo que desempatar y votó en contra del proyecto del gobierno. Posta. Sí, 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 sí. Que venía del radicalismo, dicho sea de paso, venía del radicalismo, ¿no? Este, y bueno, Mira, la verdad es que Duhalde y Menem se llevaron muy mal. mira, Raúl Alfonsín y Víctor Martínez se llevaron mal. De la Rúa con Chacho Álvarez se llevaron mal. Bueno, como digo, así podría seguir va a ser para... más fácil buscar los vices que se llevaron bien que los que se llevaron mal. Sí, fueron más los que se llevaron mal realmente que los Mira, que se llevaron bien. Vas a ver que a qué medida que loco, ¿no? vayamos... ¿Eh? ¿Por qué será? Tiene que haber algo psicológico ahí o... Mira, yo em, tiene bastante que ver, esto lo han discutido muchos constitucionalistas, ¿no? Porque nosotros tomamos la figura de presidente de la nación y de vicepresidente de lo que está redactado en la Constitución de los Estados Unidos. Ok, Está tomado de ahí. Y el vicepresidente de la nación queda como con un rol que es ambiguo y que no queda bien definido en la Constitución, porque por un lado forma parte del Poder Ejecutivo, pero por otra parte claro, preside el Senado de la Nación como claro, vicepresidente, pero no tiene poder de intervención a menos que sea para desempatar, que fue lo que pasó en ese caso, por ejemplo. claro, Entonces, el papel del vicepresidente, en líneas generales, queda bastante desdibujado. claro, Por lo menos acá en la Argentina ha pasado casi siempre eso, que el rol del vicepresidente ha quedado muy desdibujado y en eso intervinieron, por eso también hubo muchas peleas entre ellos por cuestiones de egos, claro, de sacar a relucir los egos de cada uno y de decir acá mando yo o acá mm, tengo más peso político yo que el que tenés vos, por el motivo que fuere. ¿Me explico? claro. Este, Igual pienso que en, un poco tiene más peso el presidente que el vicepresidente, por algo. no, sí, por supuesto, porque en líneas generales, tanto en Estados Unidos como acá, las fórmulas que van como candidatos presidente, vicepresidente, son fórmulas que están consensuadas. Mm. No es que hicieron Sí, un la sorteo. gente votó y el que tuvo más votos quedó primero y el que tuvo menos votos quedó Eh, segundo. Eso, Sí, eso cuando hay internas partidarias, claro, pero suponete, cuando no hay internas partidarias, sí ocurre que dentro de los partidos políticos se hace por consenso sí, entre sí, los dirigentes del partido político y dicen, bueno, este va a ir de candidato a presidente y este va a ir de candidato a vice, ¿no? Eh, pero bueno, mm, aun cuando con la reforma constitucional de 1994 se trató de hacer como pasa en Estados Unidos, que después del mandato de 8 años de un presidente, en general el que se presenta para renovar es el vicepresidente. claro, eh, Acá difícilmente eso pudo ser, porque como digo, como se han llevado históricamente tan mal,
tan mal, difícilmente pudo existir esa posibilidad. Claro, qué Lo loco. cual, Imagino que lo igual cual también habla. tiene que ver un poco con no sé, me imagino en un podio, el primero es el ganador, el primer Sí, lugar. y El algo de segundo eso. lugar es al que no le Sí, dio la nafta para ser el primero, y bueno, el tercero está contento de algo, estar ahí. Sí. sí, algo de eso hay, Mm, algo de eso también hay, qué sí. loco. Este, te iba a contar, a explicar que, bueno, cuando yo tenía una profesora que tuve en la secundaria que cuando nos explicó el tema de Rosas, del gobierno de Rosas, porque Rosas gobernó muchos años en la provincia de Buenos Aires, ella decía que era el más unitario de todos los federales. Y algo de eso hay, porque todos los autores coinciden en establecer o en definir que efectivamente cuando Rosas llega a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, lo que busca es consolidar la hegemonía de la provincia de Buenos Aires por sobre el resto del país Mm, y lo va a lograr por diferentes medios que va a utilizar, pero además por el mismo tipo de política que hace, en la cual él es un representante del federalismo, lo que le va a importar va a ser más su provincia y defender los intereses económicos de su provincia que ocuparse de lo que está ocurriendo en el resto del país. claro, un poco cada uno se arregla como puede. Sí, Mm, exactamente. Es un periodo en el cual es un poco que cada cual se arregle. mm, Y otra de las cosas que va a ser, y en esto sí va a ser importante el hecho del fracaso del proyecto federal en las provincias, sobre todo en las provincias cordilleranas y las provincias del norte del país, mm, eh, es que Rosas lo que va a aprovechar es esta situación de tensión política que se va a producir entre Córdoba y Buenos Aires mm, para polarizar la política, que tampoco va a ser una novedad a futuro, no, no, y va a jugar permanentemente con esa polarización de las tensiones políticas para sacar a su favor, para que juegue eso a su favor. claro, Aun cuando él no era un tipo de extremos, Rosas no era una persona de extremos, pero sí supo aprovechar y reunir bajo su ala a todos los que se consideraban federales, desde los más moderados hasta los más extremos. siendo de Buenos Aires. Siendo, sí, 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 por supuesto, Pero siendo para, todos de Buenos Aires, y sí, si Rosas defendía el federalismo, sí. ¿quién era la cara de los unitarios? Teniendo en cuenta Bueno, que siempre fue algo eso, muy porteño. bueno, eso iba a explicarte. En, eh, en Córdoba se hace muy fuerte la figura de Paz, que fue un general muy importante del ejército argentino. Carlos Paz. Sí, no, Ah, eh, no, Carlos Paz, no, creo que no. no sé qué Espera, Paz, no, porque hay un montón de pases. José María Paz, José María José Paz, ahí María va. Paz. Ay, no, Porque José María Paz. está Carlos Paz en Eh, Córdoba y dije, bueno, capaz. sí, 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 sí. Está bien. No, José María Paz fue un general que había participado en las guerras de la independencia, participó del Ejército Nacional, fue parte del Ejército de Lavalle, combatió contra los federales del litoral, combatió contra los uruguayos por el tema de la independencia que Uruguay siempre quería con respecto a Buenos Aires y esta política más federalista que pretendía todo el litoral, incluido Uruguay, con respecto a estas pretensiones hegemónicas de Buenos Aires.
La verdad es que la vida de Paz es una vida de novela, porque además era una persona que había perdido un brazo en el campo de batalla, por eso lo llamaban el Manco Paz. Había perdido un brazo en el campo de batalla y sin embargo era una persona sumamente hábil en la lucha cuerpo a cuerpo con la espada, inclusive seguía montando a caballo y todo, aún habiendo perdido ese brazo. Y Paz se hizo fuerte en Córdoba y la pretensión de él, y que le funcionó bastante bien, fue tratar de unificar todo el interior del país bajo su ala. De hecho, Quiroga tuvo varios encuentros en varias batallas con Paz y no le fue bien. Y cuando Quiroga recurrió a que Buenos Aires le diera algún tipo de apoyo, más bien que fue escaso ese apoyo, sobre todo desde el punto de vista de hombres y de dinero. Claro, Lo que sí hizo la provincia de Buenos Aires era tener como una fuerza acantonada en los límites de la provincia de Buenos Aires con Córdoba, como para que Paz se sintiera permanentemente amenazado claro. de la posibilidad de que esos ejércitos de Buenos Aires pudieran invadir Córdoba. Cosa que finalmente va a ocurrir, porque finalmente Paz va a terminar perdiendo, porque lo van a capturar y va a terminar preso en una situación que no era esperable, y va a permanecer preso en Buenos Aires durante varios años. Se va a escapar de prisión y va a terminar exiliado porque se da cuenta de que no puede llevar adelante esa pretensión que tenía de unificar al país bajo la hegemonía de la provincia de Córdoba. O sea, era un unitario cordobés. Era, claro, exactamente, era un unitario cordobés. Ok, Tuvo para eso, porque está muy bueno lo que planteas, porque está muy bueno pensar el por qué Paz pudo avanzar tanto. Y era porque entre los federales entre sí se desconfiaban entre todos. sí, Entonces Rosas desconfiaba de López, López desconfiaba de Quiroga, Quiroga pensaba, lo subestimaba a López en Santa Fe, Quiroga a su vez tenía como apadrinados que los había puesto como títeres de él en las provincias, entonces por eso mismo eran personas que estaban en un segundo plano respecto del poder que Quiroga mostraba tener, y entonces era un clima que no daba demasiado como para que pudiera generarse algún tipo de régimen que constituyera un Estado para la Argentina claro, como sí, sí, país, porque las provincias en sí mismas medianamente se claro. fueron organizando sus gobiernos, y por más que muchos de estos gobiernos, vaya que fueron gobiernos autoritarios o que por lo menos las legislaturas estaban a su servicio y les aprobaban todo, medianamente tenían un poder provincial que estaba organizado, pero no lograba hacerse lo mismo a nivel nacional. Claro, sí, sí. O sea, la cosa andaba y era como, se hace lo que yo digo porque a mí me funciona, y venía el otro y decía, no, pero Claro, se hace lo que yo digo porque a mí me funciona, y era como, claro. claro, Y no se ahí ponían de acuerdo. en eso también viene la imposibilidad de ponerse de acuerdo en sancionar una constitución nacional que Claro, funcionara para todo el país. porque acá ya estamos en 1920. No, 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 Perdón, 1830. perdón, perdón. Estamos 1820 quise hablando de decir. 1830, 1835, Ah, en ok. esa década que va entre 1830 y 1840. Pará, tengo una Y- pregunta. Yo Sí, lo último. Ah, está bien, tenés razón, sí. Yo lo último que tenía anotado era 1829, llega el restaurador.
Está bien. Claro. Y todo esto Ok, ocurre durante esta primera gobernación de Rosas, sí, que llega aproximadamente hasta el 34, y de hecho Rosas durante su campaña hace un avance, mejor dicho, no un avance, consolida la frontera de Buenos Aires frente a los pueblos originarios ok, en el sur. en el sur de la provincia Ok, de Buenos Aires. Una de las Yo te había explicado que con Martín Rodríguez se había avanzado hasta Tandil y se había trazado toda como sí, una línea defensiva ahí, ayudado también por el tema del río Salado, que es un río que divide, es un río importante dentro de la provincia de Buenos Aires. Y Rosas trata de consolidar eso porque, entre otras cosas, Rosas lo que va a hacer es finalmente darles en propiedad a todos los que habían entrado en la ley de enfiteusis de Rivadavia, que eran tierras por las cuales tenían que pagar un canon a cambio de explotarlas, como que la provincia se las daba en prestadito, ¿sí? sí, Como esa ley fracasó y el gobierno de Rivadavia fue un gobierno muy corto y con muchos problemas, entonces esa ley de enfiteusis quedó como entre paréntesis, entre comillas, pero las personas que habían accedido a esas tierras finalmente las siguieron explotando. ok, claro. Rosas lo que va a hacer es terminar derogando esa ley de enfiteusis y darles finalmente en propiedad a esas personas la propiedad de esas tierras sobre las cuales se había avanzado, que no Pero para, casualmente no se son las todos, alquila más. no, claro, no van a No tener tienen que que pagar pagar nada. más, Es gratis. claro, ya, Ah, claro, van a hacer simpático. una consolidación de esa propiedad de la tierra, que además son tierras buenísimas dentro de la provincia de Buenos Aires. Y no casualmente esas tierras van a quedar en manos de las principales familias, de las familias más adineradas. Entre ellos, los primos de Rosas, que son los Anchorena, los Ortiz de Rosas, Rosas. este, Sí, y bueno, esas familias, ¿vio? claro. Eh, y bueno, otra de las cosas que muy interesantes que va a hacer Rosas durante su gobernación. Termino con esto de lo de la frontera del Indio. Sí, Porque lo que Rosas va a hacer en realidad no es avanzar sobre la frontera, ir más allá de lo que ya está ganado, sino ok. que lo que va a hacer son pactos con los pueblos originarios para que no hagan cuatrerismo, o sea, que no roben el ganado Claro. de los que sí son criadores o de los que están... Rosas se lleva bien con los indios, ¿no? Tengo entendido. Tenía una buena relación, Mm, tenía una buena relación. Sin embargo, esta política que él tuvo le permitió a los pueblos originarios elegir a un cacique que fue muy importante para unificarlos, por lo menos a todos los que estaban en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el sur de la provincia de La Pampa y en Río Negro, que fue el sí, cacique Calfucurá. ok. No lo conozco. Calfu- Calfucurá fue muy importante porque logró comunificar a los pueblos originarios de esa zona del país a lo largo de esos años de paz relativa y los permitió que se armaran con armas de fuego, que pudieran tener caballos propios, y Mm, por eso después se les hizo un poco más difícil a seguir avanzando sobre esa frontera cuando lo pretendieron, y si están organizados. porque ya estaban mejor organizados. Claro. Entonces, eh, en un primer momento, algo que parecía haber sido una buena medida, porque además no entró en una guerra abierta Sí, con los pueblos originarios,
con el correr de los años se vino a mostrar que esa política que tuvo para con los pueblos originarios no fue del todo exitosa mm, porque los indios aprovecharon para rearmarse ellos claro. en Bueno, ese pero me periodo de imagino paz. que en ese periodo nosotros también nos estabilizamos, porque yo Claro, recuerdo que me habías bueno, contado que la gente estaba como que hinchada los huevos ya de la guerra y del quilombo y era como sí, que quería un poco de una paz. de las, exacto, Sí, una de las cosas por las cuales Rosas es importante para la provincia de Buenos Aires y por la cual sigue siendo elegido y termina transformándose en un dictador, porque hay elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero son una mera formalidad, porque prácticamente no hay opositores que se presenten. Eh, es que la gente de la provincia de Buenos Aires estaba muy cansada de todos los intentos aventureros políticos que hubo, claro, o todas las aventuras, los políticos eran los aventureros, ¿no? Pero de esas políticas aventureras de probar a ver qué funcionaba. claro, Pero el problema con eso es que esas pruebas, que fueron error porque fracasaron desde el punto de vista de la política, trajo consigo una crisis económica brutal. Entonces, estas personas, quienes votaban, dijeron, vamos a priorizar a alguien que administre y dejemos el tema político de lado y la aventura política de lado por un tiempo. claro, En eso también está involucrado el ejército, porque el ejército, que había tenido un peso muy importante, sobre todo durante las guerras de independencia, durante el periodo de guerras de independencia, y estos encontronazos que hay también durante el periodo de guerra civil que hay entre 1810 y 1820, era porque ellos también querían tener una cuota de poder y probarse en la política. No es casual que los que forman parte del directorio, los que son nombrados directores supremos, son todos generales, ¿en serio? Mira, todos. Desde Carlos María de Alvear hasta Balcarce, hasta Pueyrredón, hasta Rondó, todos fueron generales del ejército. mira, Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez también era un militar, porque era alguien a quien habían puesto al frente de las tropas de la provincia claro, en su momento. Entonces, ellos también quieren jugar su propio partido. ¿Y cuál es la preocupación que tienen los civiles? Es que estos generales, estos militares que tienen tanto ascendiente sobre su tropa, sobre sus milicias, esas milicias que quedaron desafectadas de la guerra, dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿De qué trabajamos? ¿Cómo cobramos? sí, sí, claro. Entonces se convierten en un factor de desestabilización muy importante también desde el punto de vista político. Y es Rosas, particularmente en Buenos Aires, el que va a lograr apaciguar eso. O ¿Sí? sea, calmó el quilombo con los indios, calmó el quilombo Exactamente. con los militares Con los militares, sí. y con, no sé cómo Y llamarlo, la clase más pudiente, también le dio lo que quería claro, para que no hinchen los huevos. claro, sí, tal cual, tal cual. Una cosa que también ocurre es la siguiente. Él resuelve em, que en la provincia de Buenos Aires doy un paso atrás. Se va a cerrar el banco que había creado Rivadavia, que era el Banco Nacional, y el Banco de Descuentos a través del cual se había administrado el El crédito, empréstito Baring. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que Rosas va a hacer es tener como tres tipos de circulación de moneda diferente.
va a hacer una emisión monetaria de un billete que va a tener circulación en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente. Después va a tener circulación de moneda en metálico, en oro o en plata, que va a ser para pagar todo lo que se importa, todo lo que tiene que ver con negocios de exportación, importación. Vale, tenía el peso y el dólar. Claro, Sí, una sí. cosa así. Y una tercera variable con las provincias del interior del país, que pasó lo siguiente. Las provincias durante estos años no quisieron comerciar demasiado con Buenos Aires porque no aceptaban el papel moneda que Buenos Aires imprimía, Mm, porque claro, sabían que no tenía el respaldo claro. suficiente ese papel moneda. Entonces, no querían que les vendieran gato por liebre Y sí, sí, sí. y preferían hacer intercambios comerciales con Buenos Aires en metálico, ¿sí? No obstante eso, en algún momento también aceptaron como especie de bonos de la provincia emitidos por el Tesoro de la provincia como forma de pago a futuro de esos intercambios comerciales, ¿sí? Ok. Pero que había encontrado algo muy interesante sobre ese tema precisamente de la cosa. A ver, espérate un minutito. Sí, sí. Bueno, no lo encuentro ahora. Lo tengo señalado, pero se ve que no era sobre el tema de la de economía, sino que era sobre otra cosa. Bueno, este, No pasa nada. bueno, pero lo tengo acá. Eso de lo que te digo de lo del metálico es así. Y otra de Ok. las cosas que va a hacer, que tampoco te va a resultar ninguna novedad, es que hizo una reducción presupuestaria en el Estado, La motosierra. sí, una cosa así, para poder superar la crisis económica que había dejado la guerra contra Brasil. Mm, Entonces, pero va a ser muy astuto, porque no solo va a ser esa reducción presupuestaria, o sea, de gastar menos, sino que va a, como no le va a aumentar los sueldos a los empleados públicos, ni tampoco a quienes sean sus ministros, mucha gente se va a ir por las suyas porque el dinero que cobra no le sirve, mm, no le alcanza. Entonces, como desincentiva el empleo público, mucha gente se va por las suyas y de claro, esa forma reduce la cantidad de empleados que tiene el Estado y al reducir esa cantidad de empleados que tiene el Estado, hace a su vez que eso eh, no involucre más gasto claro. para el erario público, ¿sí? Para el Estado provincial. Fue la primera motosierra. Algo de eso. Esto, dicho sea de paso, hay algo muy interesante donde durante todo este periodo que está vinculado con cuán- cuánto peso tiene la injerencia extranjera en la política argentina. Porque eh, franceses e ingleses quieren consolidar sus bases comerciales acá en la Argentina y poner un pie fuerte. Claro. No nos tenemos que olvidar que para estos años, Inglaterra ya está industrializada hace muchos años, por lo menos 60 años,
Y en el caso de Francia, también estaba industrializándose de manera importante y entonces estaban permanentemente a la búsqueda de nuevos mercados donde poder colocar sus productos industrializados. Y van a tener importancia por dos motivos. Primero, los ingleses ya estaban instalados con casas comerciales desde las mismas invasiones inglesas en 1806-1807, Me acuerdo, lo ¿sí? habíamos charlado, sí. Y fueron aumentando esa capacidad comercial que tenían. Los franceses estaban con un pie muy fuerte puesto en Uruguay, al igual que los ingleses, y pretendían tener mayor poder todavía, mayor peso todavía en esta pata comercial. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo realmente eso no me lo acordaba, ¿eh? No me lo acordaba. Resulta que primero hay disputas entre los comerciantes que son de Buenos Aires, que son porteños, con los que son ingleses o franceses, porque quieren tomar ellos esa posición. Los comerciantes porteños quieren tomar esa posición y transformarse ellos en los dominantes de ese comercio de Buenos Aires, que además era importantísimo porque era la puerta de entrada para el resto del país. Claro. ¿Sí? Entonces, eso por un lado, que los comerciantes porteños y la élite porteña quiere desplazar a franceses y a ingleses de ese dominio que tienen del comercio de Buenos Aires. Claro. Y el argumento que usan es porque son extranjeros. No defienden los intereses de la patria. Claro, porque ellos sí, pero bueno, está bien. ¿Sí? Es un buen argumento igual. Bien. Entonces, Rosas va a estar ahí muy haciendo un equilibrio muy astutamente para tratar de balancear esto, Sí, sí, porque él sabe perfectamente bien que los ingleses y franceses traen capitales acá al y país. sí, Y además, particularmente con los ingleses, tenemos deuda que pagar. sí, sí. Pero con la gente de acá también te pueden Eh, empezar a jugar en y contra, a maquinar bueno, en contra y tuya, la hacerte otra quilombo. cosa que le va a ganar, que va a tener que caminar con mucho cuidado, y que esto era lo que yo no recordaba, es que el Estado provincial tenía la potestad de convocar a los extranjeros para que formen parte de las milicias. ¿Cómo? No entiendo. Claro, los podían llamar al servicio para el ejército. ¿Me O sea, explico? Y, o sea, y nosotros entonces teníamos extranjeros viviendo acá que claro, comerciaban. entonces no solamente podían convocar o hacer una leva, que es como se le dice en términos militares, hacer una leva de propios argentinos, sino Sí. que también estaban autorizados para hacer una leva entre los ciudadanos extranjeros. Y eso a Ok, los ingleses y a los franceses no les gustaba nada. claro. Entonces, había que hacer un equilibrio importante entre esos intereses contrapuestos que Pero había. ¿usan en algún momento ese poder para algo? Mira, en algún momento intentó hacerlo y dada la oposición que hubo, que los cónsules, representantes comerciales que eran de ambos países, se pusieron firmes en contra de eso, que no se llegó más adelante, Mm, no se avanzó con respecto a eso, y después finalmente se derogó ok, esa posibilidad de que pudieran hacer esa leva. Pero además, tanto ingleses como franceses
van a celebrar este recorte presupuestario, esta racionalización del Estado que hace Rosas, Mm. la celebran, y también, en buena medida, celebran el hecho de que él, a través de su administración tan férrea, haya logrado pacificar a Buenos Aires en primer lugar y luego también al resto del país con la política que hizo, porque eso fue lo que permitió a ingleses y franceses fomentar el negocio comercial para que resultara próspero. Y sí, porque si hay guerra no se puede comerciar. Es mucho más difícil, es mucho más difícil. El punto que, con el que tenían mayores rispideces es que tanto franceses como ingleses insistían en que Rosas permitiera la libre navegabilidad de los ríos interiores. Claro, Y a eso Rosas se va a oponer porque justamente era ir en contra de los intereses porteños. de los comerciantes porteños. Claro, y sí, Porque los comerciantes porteños sí tenían más negocios con el interior del país que los franceses o los ingleses, que como no les permitían y sí, llegar a este comercio de interior, bueno, no les quedaba otra que centralizar todo en Buenos Aires y después los porteños se ocupaban claro. del resto del país. Em, El sí más te quería, unitario de lo federal. claro. En este aspecto va a ocurrir desde el punto de vista económico algo muy interesante por esta política que Rosas va a aplicar de cerrarse, o por lo menos cerrar al resto de las provincias al comercio que se produce en el Río de la Plata. Obviamente que los ingleses y los franceses igual van a tener posiciones importantes en Montevideo, en Uruguay, y también en el sur de Brasil. No se van a quedar solamente con acá, con Buenos Aires. Si bien Buenos Aires representaba un puerto importante para ellos. Pero esta cuestión de que Rosas haya cerrado el país a estas posibilidades de la libre navegabilidad para ingleses y franceses, generar cosas muy curiosas desde el punto de vista económico. Porque, como suele ocurrir, y no solo acá en la Argentina, echa la ley, echa la trampa. Mm. Durante estos años, en Chile, Chile se organiza como una república, que se le conoce con el nombre de República Portaliana, porque el principal representante político fue un señor que se llamó Portales. Ok. Esa república que se organiza en Chile, se organiza muy bien desde el punto de vista político, con constitución y De la mar en coche, comien- sí. comienzan a funcionar las instituciones correctamente y permite también que Chile tenga un ordenamiento económico que va a permitir que Chile se convierta como en un ejemplo a seguir desde el punto de vista de la organización republicana para Sudamérica. ¿No tuvo conflictos internos? Tipo guerras civiles y eso. Tuvo, pero lo supo manejar muy bien, lo supo manejar muy bien. Y además, en el momento en el que estamos hablando, Chile no es lo que es hoy en cuanto a cantidad de Ah, territorio, está bien. Era. era más pequeño. Está bien. Entonces, esta organización que Chile se da va a coincidir con que en Estados Unidos, vos mirá cómo se enganchan las cosas, ¿eh? Algo que está muy lejos. Sí, Va a coincidir con que en Estados Unidos se desata la fiebre del oro de California. ok.
No Entonces, veo el... ahora vamos a eso. Entonces, ¿qué va a pasar? California se va a volver como la meca a la cual la gente quiere ir para hacerse rico en función de encontrar oro. Todavía, para esos años, en Estados Unidos, el tendido de los ferrocarriles no era tan importante. Entonces, era más conveniente y más barato llegar con bienes a California por el Océano Pacífico que Ah, yendo de este a oeste del país, claro, ¿sí? Entonces, Chile se va a beneficiar mucho de ese comercio marítimo que va a establecer con California en Estados Unidos. mirá, no la tenía esa. Y, y por, digamos, como un efecto colateral, se van a beneficiar las provincias cordilleranas argentinas. Ok. Se van a beneficiar La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Claro, porque Chile, lo de Quiroga, básicamente el dominio de Quiroga. claro, porque Chile a su vez va a demandar productos que se producen en la Argentina para poder abastecer la demanda que hay en Estados Unidos, Claro, ok, entiendo. ¿sí? Entonces, como digo, esas provincias que no podían comerciar con ingleses o franceses en forma directa porque Buenos Aires les ponía un tapón en el río, bueno, se la rebuscaron sacando sus productos por la cordillera de los Andes. Claro, tiene sentido. Esto en algún momento encendió un poco las alarmas porque en algún punto estas provincias cordilleranas se convirtieron como en subsidiarias de Chile. Claro, Entonces se corría el riesgo de que las provincias dijeran, bueno, nos separamos de las Provincias Unidas del Río de la Plata o Confederación Argentina, como quieran llamarlo en esos momentos, sí, y pasar a formar parte de la República de Chile, que además funcionaba claro. organizadamente. Mirá vos. ¿Sí? Bien. Jujuy y Salta van a tener también posibilidades de comerciar con Bolivia y Perú. En ese momento Bolivia y Perú todavía formaban una confederación unida de los dos países Ok, no que se se habían separado. llamaba Confederación Peruano-Boliviana, ¿sí? Sí. Y, Original el nueva, nombre. sí, y nuevamente la idea era explotar el Cerro de Potosí y entonces Jujuy y Salta poder ser proveedores de materias primas o de lo que necesitaran Claro, los que vivían en Potosí, que estaba mucho más cerca de Jujuy y de Salta que de Perú, por ejemplo, que de Lima, claro, sí, ¿sí? sí. En cuanto a distancia. Entonces, encontraron una salida por ese lado. En el caso de las provincias del litoral, como el vínculo con Uruguay era muy estrecho todavía, bueno, directamente resolvieron sacar sus mercaderías, sobre todo Entre Ríos, que se convirtió, no tenía la misma envergadura, pero se había convertido en una productora importante de ganado vacuno, de ganado bovino, Sí, y competía con Buenos Aires, si bien no en la misma escala, no producía la misma escala que Buenos Aires, pero sí producía de buena calidad. Bueno, directamente optaron por sacarlo por el Río Grande, que es el río por el río Uruguay y el Río Grande, que es el río que divide Uruguay de Brasil, ah, ok. ¿sí? Está en la parte de arriba de Uruguay. Claro, está al Ok, norte de Uruguay, al sur de Brasil. Entonces, la mayoría de ellos sacaban sus mercancías por el linda río vuelta, Uruguay, ¿eh? pero terminaban saliendo al Océano Atlántico y comerciando con ingleses, portugueses
y franceses sin ningún problema. De hecho, gracias a ese comercio, toda la franja de esas provincias que dan sobre el río Uruguay se van a volver sumamente prósperas y es el por qué Urquiza se hace tan rico, que es el gobernador de Entre Ríos. Claro, El origen de la fortuna de Urquiza es precisamente porque él tiene sus tierras sobre el río Uruguay, sus principales tierras productoras de ganado sobre el río Uruguay, y saca sus productos a través del río Uruguay, hacia Brasil y de ahí al exterior, a claro. través del Océano Atlántico. O sea que durante todo este periodo que más o menos cada uno hizo la suya, o sea, se peleaban un poquito entre ellos, pero Exactamente. cada uno hizo la suya, los de el lado de la cordillera comerciaban con Chile, los del Ujú, norte comerciaban con Bolivia, Perú, la Confederación Boliviano-Peruana, claro, y los del litoral con Uruguay. Sería una cosa claro, así. Ok. claro, ¿Y, exactamente. y Córdoba? La Y pobre Córdoba. Córdoba, bueno, justamente Córdoba y Santiago del Estero son como las que quedan más aprisionadas en Y sí, este esquema, y si bien tratan de sacar productos a través de la cordillera de los Andes, transitando por Mendoza sobre todo, o sí, por San Juan, les es más dificultoso. Les es más dificultoso porque las distancias son más grandes. Imagínate que Córdoba está mucho más cerca de Buenos Aires que de lo que puede estar y de sí, Chile. Es sí, a sí, sí, todas luces, claro que es así, sí, ¿no? sí, sí. Mirando nada más que el mapa, nos damos cuenta de eso. Pero como digo, sin embargo, en esto que muy bien vos decís y que yo también lo planteo de esa manera, en la que cada cual hizo la suya y se las arregló como pudo, bueno, generaron de alguna forma una estabilidad económica y una cierta prosperidad, hasta prosperidad económica, que ayudó para que el país se calmaran un poco las aguas en el país, por lo menos desde el punto de vista económico, aunque la política no colaboraba en muchos Claro, casos como para que eso pudiera consolidarse de esa manera. De hecho, se intentó redactar hacia 1833 una constitución nacional nuevamente y Rosas trató de dilatar el proceso y finalmente terminó en la nada, entre otras cosas porque las provincias le exigían que figurara dentro de la Constitución el reparto de las rentas de la aduana de Buenos Aires, que era el principal ingreso económico de la provincia de Buenos Aires claro, y que lo había sido del Virreinato del Río de la Plata hasta que estalló la Revolución de Mayo, sí. Bien las ¿no? provincias, Claro, ninguna claro. boluda. Entonces, bueno, claro, pero el tema de la aduana va a ser un tema de acá, A hoy, sí, prácticamente. O sí, sea, por lo menos hasta 1880 va a ser un tema de discusión permanente. Va a ser un tema por de las dudas. discusión permanente. Porque esto muy distinto a como yo me lo imaginaba. Yo en mi cabeza era, o sea, yo sé que hubo quilombos internos, pero para mí en 1816 ya éramos un país. Porque justamente festejamos la independencia. Entonces dije, Claro, la sí. independencia, ¿quiénes festejamos la independencia? Porque después es como que cada uno hizo la suya. Y ¿En sí, qué momento se consolida la Argentina como yo la conozco hoy? Hasta Tierra del bueno, Fuego. es, no, Yo para tener hasta, una idea. hasta Tierra del Fuego, Sí, en 1880. 1880. Recién en 1880 es que se avanza en realidad 1879, que se conquista lo que hoy La es conquista del desierto. La Patagonia Argentina, Sí, ¿sí? Y se llega hasta Tierra del Fuego. ok. Formosa y Chaco, Sí, por lo menos una parte de Chaco,
no formaron parte del territorio argentino hasta comienzos del siglo XX, porque todavía estaban en manos de los pueblos originarios que todavía hacían malones sobre los territorios que estaban ya en manos de los blancos cristianos, ¿sí? Vamos a ponerlo en esos términos. Ahí fue donde pasó todo lo que hablamos en algún momento de las misiones jesuitas, ¿no? En toda esa parte. ¿O estoy Eh, equivocado? no, las misiones no, las misiones no, porque las misiones es la parte de lo que hoy es la provincia de Misiones Ah, más para allá, ok. y Está bien. todo, claro, hacia el lado de Brasil, todo lo que hoy es el estado de Iguazú en el sur de Brasil, Ok. ¿sí? Pero Chaco y Formosa todavía estaban Formosa sobre todo, en buena medida en manos de los pueblos originarios y los últimos malones que hay, que son, malones se les llama a estas avanzadas que hacían los pueblos originarios sobre los poblados del hombre blanco para hacer cuatrerismo, para robar, para saquear esos lugares. Los últimos malones son de 1902. Ok. Y de todas formas, la organización en provincias, tal cual como las conocemos hoy, una parte datan de la época del gobierno de Perón, de los primeros gobiernos de Perón. Y en el caso de Tierra del Fuego, comenzó a ser provincia después de 1994. ¿Cuánto me decís? ¿Y antes qué era? ¿Sí? Ah, esos territorios, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chaco, Formosa, Misiones misma, se les llamaba territorios nacionales y estaban bajo la administración del gobierno nacional. Y el Mira, gobierno nacional designaba, como si yo te dijera, gobernadores o interventores de esas provincias, pero estaban bajo la dirección del gobierno nacional. era como un parque nacional muy No grande. tenían, no tenían legislaturas propias, ¿me Está bien. explico? Sí, Sí, a sí, lo mejor tenían intendencias en las ciudades, donde elegían a gobiernos municipales, ¿sí? claro. Pero Y dependían directamente del gobierno nacional. bueno, y otro tanto ocurrió con la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires formó parte del Estado Nacional y administrada por el Estado Nacional hasta 1994. Digo, mira, Claro, no sabía. entre 1880 y 1994, el presidente de la Nación era el que nombraba al intendente de la ciudad de Buenos Aires. Mira, Sí, los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires elegían a lo que se llamaba en ese momento el Consejo Deliberante, que era ok, como el poder legislativo de la ciudad de Buenos Aires, pero que las atribuciones que tenía eran básicamente municipales, claro, no sí, sí. como, no como puede tener ahora Che, o como y tienen los gobiernos nos provinciales. fuimos un poco, pero me da mucha Sí, curiosidad. ¿Y quién puso el gobernador en la ciudad y por qué? los El jefe de intendentes. gobierno. No, el jefe de gobierno de la ciudad. No, en 1994, porque fue parte formó esa cláusula, formó parte del Pacto de Olivos que firmaron Menem y Alfonsín. Eh, Cuando se reforma la Constitución Nacional en 1994, esa constitución deviene de un pacto que firman Menem y Alfonsín, que se conoce con el nombre de Pacto de Olivos, Por la Quinta de Olivos. claro, porque las reuniones las tuvieron en la Quinta de Olivos y se firmó ahí ese acuerdo, o llegaron ahí a ese acuerdo. Entonces, dentro de ese pacto se pusieron de acuerdo en cláusulas que iban a formar parte de la nueva Constitución Nacional. Ok, Entre esas cláusulas estaba que la ciudad de Buenos Aires pudiera elegir a su propio gobierno, que no tuviera más un intendente designado por el gobierno nacional.
que los ciudadanos porteños pudieran elegir a sus propias autoridades. Bien. Me Esa parece fue bien. una, esa fue una de las cosas. Sin embargo, por una ley que había sacado Antonio Cafiero y que fue aprobada en aquellos años durante el gobierno de Menem, la ciudad de Buenos Aires no podía tener policía propia. Ah, mira. Eso recién ocurrió en el gobierno de Macri, terminó de consolidarse Iba a eso, decir, pero ahora tienen. de pasar la policía, el control de la policía al gobierno de la ciudad, porque el control de la policía federal lo tenía el gobierno nacional, Claro, en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. claro, era un poco incongruente. Claro. Sí. Eh, y había otra cosa más que le habían puesto como impedimento que ahora se me escapa. Ok, pero me nombraste el mismo año, no sé si fue en el mismo momento, que se transforman en provincia Tierra del Fuego. Bueno, esa es otra de las cláusulas, Mm, que Tierra del Fuego pase a ser una provincia y que no sea más territorio nacional y que pueda elegir a su gobierno, los claro, propios ciudadanos de Tierra del Fuego puedan elegir a sus autoridades. ok. Otra de las cosas que se va a negociar en el Pacto de Olivos es que no va a existir más colegio electoral, que era un tema muy importante. Eso ya después te lo voy a explicar. Ok, ¿es parecido al de Estados Unidos? Sí, señor. Ah, Sí, listo, ok, señor. lo conozco. Que vayamos avanzando sobre eso Dale. porque era un sistema, y lo sigue siendo en Estados Sí, sí, Unidos, es una cagada. absolutamente perverso. Sí, sí, Es sí, sí, sí. Es perverso. diabólico, sí, sí, sí. Entonces, se va a negociar eso, no va a haber más colegios electorales, no va a haber más elecciones indirectas de senadores nacionales, que fue un arma muy poderosa durante muchos años para muchos gobiernos. Mm, Y entonces los senadores van a pasar a elegirse, los senadores nacionales, ¿no? Van a pasar a elegirse por voto directo de la ciudadanía y además se introduce la cuestión de que haya un tercer senador, o sea, dos senadores por la mayoría y un senador por la minoría, por ok, cada provincia. ¿Mm? Por eso ahora tenemos 70 y pico de senadores claro. en vez de tener, no sé, 20 y pico, no, o 40 y pico como eran, porque eran Claro. dos por provincia, ¿sí? Tengo una duda, Eh, sí. que capaz no me la sabes responder, pero ¿vos sabés por qué era tan importante que Tierra del Fuego sea una provincia y no un territorio nomás? La verdad es que no lo sé. Sé que Ok, en parte había una demanda de la ciudadanía de Tierra del Fuego en función de eso. claro. Yo creo que está bastante vinculado con el tema de la ley de promoción económica que se le dio a Tierra del Fuego, de promoción industrial, que se le dio a Tierra del Fuego para que, por ejemplo, Tierra del Fuego fuera considerado como un territorio, es cosa de locos esto, ¿no? Como si fuera un puerto libre dentro de la propia Argentina. Entonces, vos, por ejemplo, si querés traer mercadería de Tierra del Fuego, aún hoy día, hacia el resto del país, tenés que pagar impuestos como si estuvieras exportando algo. Desde Tierra del Fuego hacia, por ejemplo, Santa Cruz o hacia provincia de Buenos Aires. Ok, ¿Me explico? sí, Porque tiene un régimen de promoción económica e industrial que no es el del resto del país. Entonces tienen un régimen impositivo diferente, un régimen de inversiones diferente. pero por lo que eh, me contás es una cagada para Tierra del Fuego porque no nos puede vender a nosotros. O, no, perdón, un spam. no, no pasa nada. Eh, en realidad no, porque gracias a ese régimen de promoción, varias empresas industriales se instalaron en Tierra del Fuego en su momento y, y hoy día sigue funcionando en muchos casos como lugar de ensamblaje de celulares, equipos de aire acondicionado, Ah, ok, televisores. pero pará. Sí,
O sea, no es solamente que si nos quieren vender a nosotros tenemos que pagar más. Tienen otras ventajas para vender afuera y demás, algo así. Sí, Ah, ok. porque justamente pagan menos impuestos, Ah, está bien. tienen menos impuestos. Entonces, Sí. viste que, por ejemplo, cuando vos compras algo, dice hecho en Tierra Ensamblar en del Tierra del Fuego. Fuego. Sí. Bueno, es porque tiene ese régimen Ok. impositivo de Bien. promoción que funciona de manera diferente al del resto del país. Y está bien porque si no, yo no creo que mucha gente se vaya a vivir allá. Eh, bueno, exactamente, Recién exactamente. me fijé de chusma y tiene 185.000 Eh, habitantes. Es Exactamente, nada. eso te iba a decir. Las ciudades más importantes de Tierra del Fuego, que son Río Grande y Ushuaia, tienen apenas 50.000 habitantes cada una o por ahí, No, no es ¿viste? Tal nada. vez poco más, Río poco Grande, menos. mira, acá lo tengo. Río Grande tiene más, ¿eh? Tiene 99.000. Sí, Ojo. Río Grande es la más poblada porque es donde está el polo oeste industrial. Mm, El polo industrial está ahí en Río Grande. claro. Pero Este, es muy poca gente. sí, y además hay que vivir en un lugar como Tierra del Fuego, Tiene que ser durísimo. eh, que es durísimo, realmente es durísimo. Más allá del tema de que tienen medio año que prácticamente Es de no noche. tienen claro, Sí. no ven la luz del sol, las nevadas son muy importantes las que hay, el viento que hay es incesante, es todo el tiempo. En Nunca fui, tengo ganas Ushuaia de conocer. Mirá. en Ushuaia el viento es el señor de Tierra del Fuego, de Ushuaia por lo menos el viento, es el señor de Hace Ushuaia. 8 grados. Entonces es realmente un lugar difícil para vivir. Así que bueno, así que está, como vos bien preguntaste, la construcción de lo que hoy es la Argentina que conocemos Sí. Llevó se muchos tomó años. muchos años, Sí. Bueno, muchos años. en 1994, por lo que En me contás, realidad, porque en, yo, en re- para mí la ciudad es una cosa aparte. Tiene claro, su propio jefe de gobierno, todo. Yo claro, hoy, siempre fue así claro, para mí. claro, claro. Eso es desde 1994. Sí, Otras cosas, como digo, van a ir siendo incorporadas de a poco, sí. antes, pero de a poco de todas maneras. Sí. Y te quería eh, también comentar lo siguiente, porque me lo había notado. Eh, un par de cosas que son importantes. En 1835, en este contexto, es cuando se produce el asesinato de Quiroga, de Facundo Quiroga. Ok. Ese era Eh, el de Quiroga, que era el Cuyo. caudillo riojano que Ahí va. dominaba buena parte de todas las provincias cordilleranas, o por lo menos tenía gente adscripta a él o que adhería a su liderazgo Habías dicho, sí. en esas provincias, incluida Tucumán, incluida Salta, Está bien, incluida Santiago del Estero también. está bien. Entonces, el tema ese del asesinato de Quiroga, porque el asesinato de Quiroga ocurre en Córdoba, va a poner las cosas muy feitas porque en alguna medida van a adjudicarle la responsabilidad del asesinato de Quiroga a los cordobeses y va a decir que hay una mano unitaria por atrás o por debajo. Mm, Y francamente no está muy en claro quién asesinó a Quiroga, o por lo menos, como muchas veces suele pasar, se sabe quién fue el ejecutor del claro, asesinato, pero no se sabe quién lo planificó el asesinato, ni por qué se planificó el el actor asesinato. intelectual, sí, claro. Exactamente, el autor Pregunta, intelectual. ¿se sabe, o sea, sabes cómo fue? De morboso nomás, cómo fue el No, suceso. no, lo Ah, emboscaron en un lugar en Córdoba, en una localidad de Córdoba que se llama Barranca Yaco, lo sacaron del carruaje y lo asesinaron. sin Así mucho, nomás, sin mucha planificación. así nomás, Está no, bien, sí, sí, no, está bien. no, mira, justamente una de las cosas, esto sí te lo quería leer, por esto que decís del detalle morboso. Ah, espera, a ver. eh,
hay gente que le escribe a Rosas mientras está en la campaña contra el indio, Mm. que Rosas deja acá a cargo en Buenos Aires a Encarnación Escurra, que era la esposa, a cargo de la situación. Entonces, alguien le escribe a Rosas diciéndole lo siguiente: tu esposa es la heroína del siglo, disposición, tesón, valor, energía desplegada en todos los casos y en todas las ocasiones. Su ejemplo era bastante para electrizar y decidirse. Esa es la cita textual. Dice, ahora el autor del libro dice, gracias a Encarnación Escurra, el rosismo podrá contar no solamente con el apoyo pasivo de las clases propietarias para las cuales ha lanzado su nuevo lema de libertad, propiedad y seguridad, para que veas que no hay nada nuevo, No, no hay nada nuevo. sino también con la adhesión más activa de la plebe federal que no se ha dejado ganar en ningún momento por la disidencia. Porque obviamente ante un poder tan fuerte como el que ejercía Rosas y tan personalista, no era que todo el mundo estaba de acuerdo. Y no. Bueno, pues se ocupó él y Encarnación Escurra de que así fuera en la mayoría de los casos que pudieron. Y Para, esto me despierta una duda. sí, ¿Estaba mal visto? Porque yo tengo entendido que en 1900 eran machistas, yo me imagino que en 1800 eran más machistas todavía, que sí. Encarnación Escurra quede como a cargo de la provincia, ¿no? No es como raro. Bueno, pero vos sabés que hay en varios casos de mujeres acá en la Argentina que tienen que tuvieron mucho poder propio y mucha presencia por sí mismas, ¿eh? Una es Mariquita Sánchez de Thompson, por ejemplo, que fue donde la casa de Mariquita Sánchez de Thompson fue donde se tocó el himno nacional por primera vez. ¿En serio? Sí, Mirá, sí. no la Er- tenía ella. Era una mujer hoy diríamos de avanzada, porque era una mujer que había tenido amantes, era una mujer que se había casado varias veces. Era una loca eh, para la época. para la época, era una mujer que en su casa, porque era su casa, donde se hacían estas reuniones que se le llamaban tertulias, que eran reuniones donde se debatía de política y donde se planificaba de alguna forma estas aventuras políticas que se intentaron a partir de la Revolución de Mayo. Ok. Y como digo, en la casa de ella fue donde por primera vez se tocó el himno nacional. Fue una mujer que vivió muchos años y que tuvo un gran peso en la política de la provincia de Buenos Aires, porque era una mujer muy rica y Thompson, que fue su último esposo, era un comerciante inglés muy acaudalado, muy rico. Eso que me decís de que, perdón por la boludez que voy a decir, pero esto que me decís de que era una mujer con mucho poder y que en su casa se juntaba gente a debatir de cosas y que vivió muchos años, me suena a la Mirta Legrand de la época. Me lo imaginé así. Me imaginé a A Mariquita ver, Sánchez en la mesa. por ahí le anda, porque además era muy inteligente y ella misma participaba Claro. de esas charlas, si no, no las hubiera propiciado en su casa. Imagínate. Encarnación Escurra como la esposa de Rosas también, eh, em, la Amalia Vélez Sarsfield, que era la hija de Dalmacio Vélez Sarsfield, que fue el que redactó el Código Civil argentino, fue una mujer muy importante, fue amante de Sarmiento durante muchos años era una de las pocas personas a las que Sarmiento escuchaba y respetaba. Era una mujer cultísima, cultísima. Bárbara Y Güemes. Macacha Güemes también Macacha. fue una mujer que tuvo poder propio, eh,
y De tenía. hecho, creo que después de que muere Güemes, ella sigue y queda combatiendo por Sí, otro lado. claro que sí. Por más que las familias salteñas desplazan a la familia Güemes del centro del poder después de la muerte de Miguel Martín de Güemes, ella igual va a seguir siendo una mujer de importancia en la sociedad salteña. Y por eso digo, son como puntuales, por supuesto, porque en aquellos años no tenían Y sí, la posibilidad de destacar tanto, pero hubo algunas y que realmente el papel que tuvieron fue muy destacado y como de mucha exposición pública, como se diría hoy día, bueno, ¿sí? De mucha exposición pública para la época. Eh, a ver, ¿qué más que te quería contar hoy? A ver, bueno, esto ya sí, lo de la está. intervención de Curra que quedó a cargo de, Sí, de Buenos sí, que Aires. quedó a cargo de eso y bueno, después obviamente va a ser la que, por supuesto, va a estar apoyando todo el régimen. Hay una cosa que a partir de que Rosas es elegido gobernador por segunda vez, que es a partir de 1835. ¿Eran 6 años? No eran 6 años, eran 4 en aquel momento. Ok, porque yo tenía que llegó en 1829. Claro, tiene una primera gobernación que es entre 1829 y 1833 y después en 1835, si no me estoy equivocando con los años, vuelve a asumir como gobernador. Ok. ¿Sí? Este, esos dos años que hay como que él no está porque se va, entre otras cosas, a hacer las campañas esas contra el Mm, indio, es en el momento en que, por ejemplo, en que Malvinas es tomado por los ingleses. Las Islas Malvinas son tomadas por los ingleses. mira. Porque el territorio de las Islas Malvinas era un territorio que había quedado a cargo de la provincia de Buenos Aires cuando se disolvió el virreinato del Río de la Plata. Mm, Entonces, Viamonte, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, que lo fue por muy poquito tiempo, había designado a su vez a un gobernador en Islas Malvinas, que era Bernet, y los ingleses, con una escuadra, invaden las islas, sí, logran expulsarlo a Bernet y bueno, a partir de ese momento es cuando tienen las islas en su poder hasta el día de la fecha, ¿no? Y bueno, y luego Rosas, cuando asume por segunda vez la gobernación y que ya se va a convertir en un dictador, porque como te decía antes, más allá de la formalidad de las elecciones, la legislatura va a cumplir un papel meramente formal de ratificar todas las medidas que Rosas tome, sí. ¿Qué quiere señor Rosa? Sí, cómo no. claro, y y que además imponga una política de terror, sobre todo más con los propios que con los opositores, Está bien. como para Porque tener. siempre, sí, porque siempre la primera puñalada viene de lo de Claro, adentro. Sí, sí, exactamente. Él sí, sí. desconfiaba mucho de la gente de la que se rodeaba, un poco tipo El Padrino. Tenía a tus amigos Claro, cerca y a tus enemigos más cerca, al revés. porque, claro, en este caso al revés, Sí. ¿no? Pero realmente era muy desconfiado y una de las acusaciones que le hacen los opositores es que se rodeaba de gente mediocre Mm, para poder él seguir llevando claro, adelante el poder en sus manos y no discutirlo con nadie más, claro. ¿sí? En todo este contexto de represión o de políticas de terror,
más para con los propios que para con los opositores. No obstante eso, los opositores son amenazados. Sí. Y Y ya que estamos, claro, y muchos de ellos se exilian, la mayoría de ellos en Uruguay. mira, Algunos otros en Chile, por ejemplo, el caso de Sarmiento, que tenía ya disputas con Quiroga y que Quiroga lo había amenazado en Chile. Pero muchos de los que eran de Buenos Aires se exiliaron en Uruguay. Y dentro de ese grupo se va a formar un grupo de jóvenes porteños que se les llamó más adelante la generación del 37, que eran jóvenes que tenían el ideal de que Argentina se organizara. Eran gente que ok, en líneas generales era muy culta, que en algunos casos habían podido estudiar en el exterior en lugar de estudiar en las universidades de acá, y que tomaban a Francia como el modelo a seguir para constituir una república. ok. ¿Sí? Por Entre ejemplo, a eso iba. Entre entre ese eso, grupo de los sí, que forman la generación del 37 están José Mármol, está Juan Bautista Alberdi, está Esteban Echeverría, esos son los más importantes, ¿sí? Y van sí, a ser buenísimo. los que más de una oportunidad le van a proponer a Rosas que arme una república al estilo francés. Mm, Muchos de los que apoyan a estos jóvenes, que son algunos desencantados del Partido del Orden de 1820 sí, y que están de acuerdo con Rosas a medias, porque sí saben que los ha beneficiado económicamente y que ha traído paz a la provincia y una cierta prosperidad económica, creen también que ha llegado el momento de que no esté el poder concentrado en una sola persona, porque a todo esto Rosas tenía la representación de las relaciones exteriores de todas sí, las provincias y la suma del poder público, ¿sí? Que lo ponía como árbitro de todas las disputas que pudiera haber entre gobernadores, por ejemplo. Eh, y entonces muchos de estas personas creían que no, que había que relajar un poco esto y darle una organización más institucional a la provincia, que estaba ya organizada institucionalmente, pero formalmente solamente, y a adaptar esa organización institucional para reunificar a todo el país. Estos muchachos, es el 37. los de la generación del 37, a mí me causó mucha gracia cuando lo estaba leyendo, que no es ninguna cosa tampoco novedosa, eran jóvenes que se creían que tenían la posta, Ok. que ellos se las sabían todas y que ellos iban a lograr convencer a Rosas, porque el problema de Rosas no era lo que hacía, sino la gente con la que se rodeaba y que ellos eran mejores. Y que Ya me imagino por dónde va la cosa. Para, a ver, déjame ver si mi telepatía funciona bien. Fueron a hablarle a Rosas a decirle, che, mira Rosas, este está buenísimo, y Rosas los corrió y los echó del país y se exiliaron. exactamente, Rosas, sin maltratarlos, les dijo, sí, está muy lindo el plan que tienen, pero no, porque la provincia de Buenos Aires no va a ceder las rentas de aduana, porque seguro que van a pedir las rentas de aduana al resto de las Sí. provincias. Entonces, Le falta sopa, ahí, les dije. claro, tal cual, que era lo que pensaban los que habían sido del Partido del Orden. Les decían, se van a desencantar como nos desencantamos nosotros.
de la política, más allá de que desde el punto de vista económico nos esté yendo razonablemente bien. Porque había en todo esto también una suerte de subestimación de Rosas, por eso se rodeaba de la gente que se rodeaba, de subestimación y desconfianza de los intelectuales, Y sí, hacia los intelectuales. claro. Son los que Entonces, les representan una amenaza. claro, entonces, por todas estas cosas, esta generación del 37, y esto tampoco tal vez te suene demasiado raro, cuando ven esta actitud de Rosas que los desestima, Mm. empiezan a jugarle en contra Y sí, y empiezan como a socavarle el terreno de a poco y fundamentalmente aprovechando que muchos de ellos van y vienen de Uruguay, aprovechan el hecho de poder contar con Uruguay como un lugar de refugio para claro. ellos, para socavarle el terreno a Rosas, sobre todo a través de los escritos, de revistas, de gacetillas, de periódicos, La batalla cultural. de literatura, como es el caso de Mármol o de Echeverría. Ah, También Vicente Fidel López forma parte de ese grupo. Vicente Fidel López, que es el hijo de Vicente López y Planes, mira, que fue un tipo muy lúcido, Vicente Fidel López, y que va a tener ideas muy interesantes en, en las décadas siguientes, cuando ya se organice el Estado Nacional Argentino. claro. Este, Y esta generación del 37 me imagino que eran veinteañeros. claro, eran gente que en aquellos años tenían alrededor de veintitantos años. Ok, Exacta. Está muy bueno lo que apuntás, porque para estos años, que son fines de la década de 1830, comienzos de 1840, Rosas ya tiene 50 años. es un viejo vinagre. Una de las cosas que le dicen es que como que se achanchó, Sí, sí, que le tomó el gustito a la burocracia de estar en el poder y que entonces perdió la iniciativa. es un poco un ciclo histórico igual ese. Efectivamente, bueno, está muy piola lo que decís, porque de hecho, una de las cosas que marca al Perindongui sobre estos años es justamente eso, que esa tirantez extrema que él provocó, esa polarización extrema que generó finalmente, terminó cansando a todos y eso mismo fue lo que provocó en algún momento que cuando realmente la situación se puso complicada para él, nadie Le salió dijeron para algo. Sí, apoyarlo sí. y dejaron que cayera por su propio peso, que es lo que pasa con los ciclos históricos. Es duro esto de decir, porque como decía el anillo de Grondona, todo pasa, Todo pasa. ¿no? Pero el problema de eso es que los que estamos viviendo en ese ciclo histórico, mientras ocurre ese todo pasa, se nos van nuestras vidas. Sí, sí. Ese Esto es sí. el Y tema. pasa, y nosotros nos quedamos en los libros de historia. No, tal cual, Capaz como tal, un número. tal cual. Exactamente, exactamente. Así es, Javi. Bueno, si querés, dejamos acá Dale, ahí hoy, para que ¿eh? corto.